y lo transformó. Y de ser el gran perseguidor de la iglesia, de ser el gran perseguidor, se convirtió en el gran defensor de la iglesia. Y no es increíble cómo el Señor nos encontró a nosotros también. Algunos piensan, recuerden un poco atrás, antes de venir a Cristo, cómo vivíamos. Teníamos religión todos, ¿verdad? Pero no teníamos una relación íntima con el Creador de los cielos y de la tierra, con el Señor Jesucristo que dio su vida en la cruz. Eso es lo que hizo el Señor con Pablo, lo transformó completamente. Y lo que vamos a ver en este capítulo, vamos a ver que la iglesia nació también bajo persecución. Y saben que la iglesia sigue siendo perseguida por muchos lugares en el mundo. Alguien dijo, uno que se llamaba Tertulian, uno de los padres de la iglesia del siglo II, que vivía en Cartagena, ¿no? África del Norte, dijo que cuando la persecución de cristianos en ese día había llegado al máximo, en esos días, dijo, la sangre de los mártires ha mojado la tierra. Cuando los cristianos son arrojados a los leones, golpeados, lacerados, azotados, cortados en mitad, puestos a muerte por la espada, quemados en el fuego y encadenados en prisiones. Y él dijo que la sangre de los mártires eran las semillas del Evangelio. Y eso es, la iglesia nació bajo persecución. Recuerden lo que dijo Jesús: si a mí me persiguieron, los van a perseguir a ustedes también. Y no es de extrañarnos que la gente nos desprecie, nos ataque, nos ridiculice. Hay persecución cientos de millones de cristianos están siendo perseguidos en el mundo ahora. Déjenme decirles, solamente uno de los cuantos países donde la persecución es abierta y mueren cientos y miles de personas cada mes y cada año. En países como Corea del Norte, China, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, India, Pakistán, Sudán, Irán, Arabia Saudita y Afganistán. Solamente unos cuantos. Están ahorita también en la India. Los musulmanes están matando a los hindús. En las calles donde los encuentran, los golpean, los roban, los matan. Y ellos están en su país, son de la India. Pero ahí mismo los están persiguiendo. Y ahorita en Europa también hay tremendos motines y problemas. Porque donde quiera que van los musulmanes, una vez que tienen suficiente fuerza, empiezan a atacar. Porque quieren imponer su religión a la fuerza. Y el que se resista, bueno, lo matan, así de fácil. Y las iglesias están decayendo, las iglesias cada vez tienen menos gente, pero las mezquitas de ellos se están llenando cada día más. Porque uno de los planes que tienen es tener muchos hijos, para con la mayoría un día tomar control del mundo entero e imponer su religión a la fuerza. Ellos tienen de 6, 7, 8 hijos. Los hispanos, solo los de antes tenían varios hijos. Algunos 2 o 3 o 4, pero no más. Entonces, poco a poco van creciendo y se va viendo más los ataques que cometen. Bueno, de nuevo la iglesia comenzó siendo perseguida por el gran perseguidor Saulo de Tarso, que el Señor lo convirtió en el escritor de esta carta a los tesalonicenses. Y comienza así en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Él estuvo siendo perseguido por todos los lugares a donde iba, de donde quiera lo sacaban, a pedradas, a golpes, pero él seguía adelante, y no se echaba para atrás,
Como les digo, persecución siempre ha existido y existirá. Porque cuando estudiamos el libro de Apocalipsis y vemos que durante la gran tribulación va a haber multitudes de gente ante el trono del Señor, dice que nadie puede contar, de toda lengua, tribu y nación. Ahorita el mundo, en muchos países hay persecución. Aquí hay discriminación ya y oposición, pero un día va a llegar la persecución aquí también. Y tenemos que estar preparados, porque recuerdan, si no estamos dispuestos a vivir para Cristo, no vamos a poder morir por Cristo. Y lo que el Señor hizo, Él vino a dar su vida por nosotros. ¿Qué podemos nosotros hacer a cambio por Él? Sino entregarle también nuestra vida, vivir con valor, con valentía, con ímpetu, con gozo, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. Todos vamos a morir algún día. Más vale morir por una buena causa si es necesario, ¿verdad? Si el Señor nos llama a eso, tenemos que serle fieles hasta el final. Porque Él dio su vida por nosotros. Él dijo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a levantar. Y eso es lo que el Señor hizo. Dio su vida en la cruz por nosotros. Pero lo maravilloso, que el Señor, el Padre lo resucitó, Él se resucitó, el Espíritu Santo lo resucitó. Está mencionado de las 3 personas que estuvieron envueltos en la resurrección de nuestro Señor. Él dijo, cuando le pidieron señal, dijo, no les voy a dar señal, sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Dijo, pero el tercer día iba a resucitar, y nadie lo creía. Ni sus discípulos ni su familia creía que iba a resucitar. Pero qué sorpresa se llevaron el domingo de resurrección. Entonces nuestras vidas están en sus manos. Y así como Él sufrió y resucitó, nosotros cuando muramos en este mundo también vamos a resucitar. O sea, nuestros cuerpos van a resucitar en el día cuando el Señor venga en el rapto. Si morimos antes, vamos a la presencia del Señor. Nuestros cuerpos se quedan en la tumba hasta que el Señor los resucite. Y luego comparezcamos ante el trono blanco, donde vamos a recibir el premio por lo que hayamos hecho por el Evangelio, por los demás. Nuestros pecados, como les dije anteriormente, ya están borrados, fueron lavados en la sangre de Cristo cuando Cristo murió en la cruz. Pero ahora nosotros estamos viviendo unas vidas de entrega, de fe en el Señor, para agradarle y corresponderle con algo por lo que Él hizo. No que nos dé más. Si sufrimos por Él y lo adoramos, no nos va a amar más, ya nos ama infinitamente, pero vamos a ser recompensados, como dice en Apocalipsis 22, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos sus seguidores. Bueno, Pablo iba de ciudad en ciudad y de todas las ciudades lo corrían, lo apedreaban, lo azotaban, le daban de palo, lo dejaban por muerto, se levantaba y seguía adelante. Eso sí que es valor. Versículo 3 dice, bueno, antes estaba el versículo 2, déjenme leerles en Hechos 17:1, Hechos 17:1 y al 9. Ahí está la historia de cómo vinieron ellos a la ciudad de Tesalónica. Habían estado en Filipo y recuerdan cómo había una muchacha que estaba poseída por un demonio que adivinaba la suerte a todos sus amos y la usaban como una bruja prácticamente para hacer dinero. Y Pablo, molesto de que los seguía por 3 días, diciéndole a la gente, la muchacha, estos son los siervos del Dios Todopoderoso. Y Pablo, ya enfadado, le reprendió el demonio y salió de ella. Entonces los dueños lo acusaron, lo llevaron a la cárcel, lo golpearon, lo metieron al calabozo, a lo más profundo del calabozo, los golpearon inmisericordiamente. ¿Y qué es lo que hizo
hicieron Pablo y Silas? A medianoche estaban cantando himnos al Señor. Estaban cantando y adorando al Señor. Bueno, luego de ahí vienen a Tesalónica. Después de que llegaron todos, todos golpeados y mayugados, llegaron a otra ciudad. Y en el capítulo 17 de Hechos dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, 3 sábados, discutió con ellos. Pablo lo que hacía siempre, cada que llegaba a una ciudad, si había una sinagoga, él iba a predicarles el evangelio a los judíos. Y para que hubiera una sinagoga en la ciudad tenía que haber por lo menos 10 hombres en esa iglesia, más hijos y esposas. Bueno, el primero iba a la sinagoga a predicarles el evangelio, porque recordemos, Cristo murió en Jerusalén. Esta ciudad en Tesalónica está en Grecia. Entonces ellos no sabían nada de Cristo. Por eso Pablo iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio, enseñándoles quién fue Cristo, quién es Cristo y qué hizo Cristo por ellos. Bueno, llega a Tesalónica, va con los judíos. Versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piedosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Saben por qué lo están atacando? Porque él les dice que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Bueno, los romanos tenían una ley. Todo mundo tenía que confesar que César era rey. Entonces los judíos, los cristianos, no hacían eso, no acataban esa orden y decían: no, solo hay un rey, Jesús, es al que adoramos. Y no solamente tenían que reconocer que el César, el emperador, era Dios. Podían adorar todos sus dioses que quisieran, los romanos, pero también tenían que adorar a César como si fuera divino. César Augusto. Augusto quiere decir divino. Se dio el título de que era divino. Y lo adoraban como un dios, les hacían hasta templos. Y la gente cada año tenía que ir y ofrecer incienso al dios César. Y le daban un certificado y con eso lo llevaba el lunes al trabajo y ya o a rentar o comprar o trabajar y le daban el permiso. Si no lo tenían, lo sacaban, perdían todo. Y los cristianos estaban dispuestos a perderlo todo por seguir a Cristo y no negarlo. Y eso es lo que sucede aquí. Está diciendo que hay otro rey. ¿Recuerdan cuando Poncio Pilatos tenía a Cristo, lo habían azotado, lo sacaron todo ensangrentado ante el pueblo y les dijo Poncio Pilatos: he aquí su rey? Ridiculizándolo, burlándose de él, diciendo: este es un rey, un hombre todo lacerado, golpeado, ensangrentado, es su rey, un carpintero. ¿Y qué dijeron los judíos? No tenemos más rey sino a César. Rechazaron a Jesús.
Pablo ahora va y le dice a los judíos y a los gentiles, este es el verdadero rey. Este es el que le tenemos que tener toda nuestra adoración, darle toda nuestra adoración y nuestra lealtad. ¿Y qué sucede? Dice versículo 8, todavía soy en Hechos 17, 18, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Tuvieron que pagar una fianza, una mordida, ¿verdad? Prácticamente, y los dejaron salir. Bueno, Pablo, continuamos, regresemos a Tesalonicenses. De ahí, después de que estuvieron ahí, los corrieron del pueblo. Versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. No tenemos que impresionar a nadie nosotros. No tenemos que agradar a nadie espiritualmente más que a Dios. A Él le debemos todo. Él es el que fue a la cruz por nosotros. Él es el que nos lavó de todos nuestros pecados. Él es el que nos llamó a la salvación. Él es el que nos dio la fe y nos premió por creer. Y ahora ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida si estamos en Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios porque éramos enemigos de Dios. Porque dice la Biblia que todo el alma que pecare morirá. Estábamos muertos espiritualmente, no teníamos fe ni esperanza, porque nacimos pecadores, vivimos pecadores y moriremos siendo pecadores. Pero Él hizo la gran diferencia, nos perdonó de nuestros pecados cuando creímos, nos recibió y nos adoptó como sus hijos. Y ahora cuando muramos en este mundo, espero que al primero que veamos, al abrir nuestros ojos en el cielo, sea Jesús. Qué lindo va a ser ese día. Es el mejor día de nuestra vida. El mejor día no es cuando nacimos, ni cada año cuando cumplimos años, ni cuando nos casamos, sino cuando vamos a ver a Cristo, cara a cara, y adorarlo y darle las gracias que por su sacrificio estamos ahí. Como Pablo dijo en Hechos, dijo, en Él vivimos, nos morimos, en Él vivimos, existimos y nos movemos. Nosotros, si estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Está con nosotros todo el tiempo. Y nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. Dijo, no los rechazaré, no los abandonaré. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Se dan cuenta que el mundo no sabe cuando nos ven, nos miran y los que nos conocen? Sí, yo conozco fulano, sí, cómo no. Realmente no nos conocen. Porque somos criaturas nuevas. Por fuera estamos igual. Por dentro hemos sido transformados en nuevas criaturas en Cristo y para Cristo. Y eso es lo maravilloso. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio. No se avergonzaba porque decían, miren al final del versículo 2, para anunciarles el Evangelio de Dios. No, en otra parte dice mi Evangelio, en otra parte dice el Evangelio de Jesús y en otra dice el Evangelio de Dios. Porque es el mismo. Saben que Dios no nos necesita. Dios no necesita a nadie. Él es perfecto absolutamente en su divinidad, en su poder, en su majestad, en su gloria y en su poder. Pero Él creó al hombre a su imagen para tener relación con esa creación. Somos la creación más grande de su creación, porque nos hizo a su imagen. Piensen en eso. No nos hizo como cocodrilos, ni leones, ni lagartijos. Nos creó a su imagen y quiere una relación con nosotros.
¿Recuerdan lo que dice la Biblia en Génesis? Que en el fresco de la tarde Dios venía a caminar con Adán antes de que entrara el pecado, porque Dios quería una relación con el hombre y con la mujer. Y el pecado nos separó de Él, el pecado nos separa de Él. Les digo, nacimos muertos espiritualmente, separados por nuestros pecados, pero cuando venimos a Cristo, borra todos nuestros pecados, nos reconcilia con el Padre, con el Espíritu Santo y con consigo mismo, y ahora venimos a ser ahora hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces el mundo no nos conoce la nueva creación que somos, la herencia que tenemos. Yo no sé cuánta propiedad tengan aquí en este mundo, pero ¿qué se compara eso con la gloria que vamos a recibir en el cielo? Todo lo que tenemos aquí se va a quedar, todo se va a quemar. ¿Y cuánta gente hay que dedicar su vida, enteramente su vida, para alcanzar las cosas de este mundo? Una casa, 2 casas, 3 carros, qué sé yo, las cosas de este mundo, cuando todo se va a quedar y todo se descompone. Pero lo que la casa que Dios nos tiene preparada, Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Y si voy a preparar lugar para ustedes, volveré y los tomaré, para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ese es el destino que tenemos en Cristo. Entonces las tribulaciones de este mundo son insignificantes, efímeras, rápido se pasan. Piensen nada más en este momento. ¿Recuerdan cuando estaban en la escuela? Todos recuerdan que estuvieron en la escuela, si fueron a la escuela, ¿verdad? Parece que no hace muchos años, ¿verdad? Y sin embargo, para algunos de nosotros ya hace muchos años. Así de rápido se fue el tiempo. Saben que mirando aquí alrededor, la mayoría de nosotros ya no vamos a estar aquí en 20 años. ¡Ay, caramba! No espantes. Bueno, si quieren vivir más a 100 años, allá ustedes, yo no. Yo no quiero llegar, yo nada más quería llegar a los 60 cuando estaba joven. Esa era mi meta, llegar a los 60, porque después de 60 decía yo, ¿ya para qué sirve uno? Ya no hay razón de vivir. Pues estaba equivocado, todavía hay razón de vivir, pero otros 20 o 30 años más y ya la mayoría no vamos a estar aquí. Hay algunos jóvenes que tal vez sí van a estar aquí, pero los demás vamos a estar en la gloria esperándolos a que lleguen. Pero todo por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, para reconciliarnos, perdonarnos, lavarnos, limpiarnos de todas nuestras iniquidades. En 2 de Corintios 7:2, Pablo les dice a los de Corinto que abran sus corazones, dice, admitidnos. Y la palabra admitirnos, la mejor descripción de la palabra es abran sus corazones. Abran sus corazones. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que están en nuestro corazón y para morir y para vivir juntamente. Dice, abren sus corazones, recíbanos como yo los recibo. Dice, recuerdan, Pablo dice que él oraba todos los días por las iglesias. ¿Y saben que a quién tenemos que orar por nosotros? A Jesús. Jesús intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Estamos en buena compañía. Bueno, continúa el versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dios es testigo. Él sabe que no están predicando el Evangelio por dinero, aprovecharse de las ovejas. Y Pablo
Era un gran líder. Un líder, si tiene gente que lo sigue, tiene cualidades de líder. Si no lo sigue nadie, no la tiene. Dijo un multimillonario allá de los 50, John F. Rockefeller, aquí en Estados Unidos. Él constantemente estaba empleando gente, manejadores, administradores. ¿Y saben cuál dice que era la cualidad más importante que buscaba en un líder? No era la inteligencia, no era la educación, no era el conocimiento que tenía, sino que se llevara bien con la gente. Qué raro, ¿verdad? Que supiera cómo relacionarse y llevarse bien con la gente. Ese era Pablo. Donde quiera que iba, plantaba iglesias, oraba por ellas, regresaba, las visitaba, les daba más información, porque era un líder que amaba a su iglesia o las iglesias que él plantó. ¿Saben qué? Filipo fue la primera iglesia plantada en Europa. Pero bueno, estamos en Tesalonicenses. Vayamos al versículo 6. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo dice que él trabajaba día y noche para no ser gravoso, para no tener que ser una carga a las iglesias. Él trabajaba para que no dijeran la gente, y aún así decían sus enemigos que lo hacía por dinero, pero él decía que él trabajaba duro para ayudar a otros y para mantenerse a sí mismo. Y dice que como una nodriza es como una mamá, ¿verdad? Las mamás son famosas por ser tiernas, abnegadas, entregadas, que cuidan bien de sus hijos. Así se consideraba Pablo también. Alguien dijo, para criar hijos solamente se necesitan dos cosas para ser los hombres: una Biblia y un cinto. ¿Cómo la ven? ¿Algunos de ustedes les llegaron a probar el cinto, el fajo? Yo creo que algunos, ¿verdad? Para criarlos hay que enseñar, hay que disciplinarlos, porque todos necesitan disciplina, ya sea mucha o ya sea poca. Mis hijas necesitaron muy poca, eran muy buenas hijas, no nos dieron problemas, nos decían, ay, esperen, ahorita están muy lindas, muy dóciles, espérense que lleguen a la adolescencia y les van a sacar canas verdes. Pues fíjense que no, gracias a Dios nos salieron muy buenas hijas. Pero no eran perfectas, ni lo son. Pero aún así teníamos que disciplinarlas. Y una de las disciplinas que les hacíamos, o más bien Cristina, cuando se portaban mal o algo, se peleaban entre ellas, váyanse a su cuarto. Contentas se iban al cuarto. ¿Saben por qué? Porque les encantaba leer. Y tenían libros escondidos debajo del colchón. Y si ya era de noche, usaban una linterna, una lámpara, se tapaban con la cobija y ahí están leyendo sus libros. Les decíamos, ya pueden salir. Sí, ahorita vamos, ahorita voy. No les importaba, no era un castigo, era una oportunidad para leer. Leyeron de libros, habré de cuantos. Ay, caramba. Así es de que, como una nodriza, como una madre que ama y cuida de sus hijos. ¿Han visto las gallinas? Cuando alguien no es valiente, alguien es cobarde, le llaman gallina. Pues no es cierto. Las gallinas son bien valientes. ¿Saben cómo pelean? Cuando vienen a comerse sus pollitos. El otro día vi un video de una gallina, llegó un halcón, y la gallina y el halcón se dieron un agarre, ¿y saben quién ganó? La gallina. La gallina. Son bravas cuando tienen que defender a sus pollitos. Así dice Pablo, como una nodriza. Les conté también anteriormente hubo un incendio y encontraron una gallina toda achicharrada, toda quemada. Y el señor del rancho le dio la patada y la volteó, y dentro de sus alas estaban como unos 3 o 4 pollitos vivos.
murió protegiendo a sus pollitos. No que muy gallina, valientes cuando es necesario. Y Pablo era así, era como una nodriza, pero también valiente, que no corría a los peligros, no corría de los enemigos que venían tras él. Y nosotros debemos de ser de la misma manera, no ser agresivos, pero sí ser valientes, porque Jesús nos prometió, no dijo, es probable o es posible. No, Él dijo, en este mundo van a tener tribulación. Si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y en Cristo somos más que vencedores en aquel que nos amó. No tenemos que temerle a nada ni a nadie. Si estamos en Cristo, ¿saben qué? Dios puede cambiar las circunstancias instantáneamente o lentamente. Y Dios permite pruebas en nuestras vidas, ¿saben para qué? Para prepararnos. La vida es la escuela de la vida. Y nos enseña muchas cosas, cómo trabajar, cómo convivir, cómo criar a los hijos, cómo llevarnos con nuestra pareja, cómo lidiar con el gobierno, con todo el mundo. La vida es una escuela. Y entre más pronto aprendamos las lecciones de la vida, mejor vamos a estar. Y Dios permite esas pruebas en nuestra vida. ¿Saben qué? Muchas veces no comprendemos por qué. Pero si estamos en Cristo, recuerden esto, por favor. Si algo recuerdan de todo lo que estoy diciendo, recuerden esto. Dios es soberano y Él puede cambiar las cosas instantáneamente. Si permite que vayamos por la prueba, es para purificarnos, porque muchas veces solamente así venimos a Él. ¿Cuántos han orado por sus hijos que no han venido a Cristo? Creo que todos hemos orado y oramos, seguimos orando. Y no vienen, y no vienen, y no vienen. Pero el Señor permite un problema en su vida y ¿saben qué? Entonces sí vienen o regresan a Cristo. Me platicó una hermana de su hijo también que creció en la iglesia. No ha querido nada que ver con la iglesia por mucho tiempo, pero tuvo un accidente y ¿saben qué es lo primero que hizo? Bajó su aplicación en su teléfono para empezar a leer la Biblia y oír enseñanzas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan teníamos una señora que se sentaba aquí con el pelo blanco? Marie. Hablaba 5 idiomas. Una mujer maravillosa, la conocimos muy bien desde la escuela donde trabajaba y nosotros trabajamos ahí. Luego vino aquí a la iglesia por años, estuvo con nosotros. Pero una cosa que me admiró es que ella le había hablado a sus hijos de Cristo y se resistían. ¿Saben que en su funeral, en su celebración de vida, el hijo vino a Cristo? No lo vio ella, pero Dios sí le contestó sus oraciones. Y el hijo vino a Cristo, la hija también, según yo sé, vino a Cristo. Y Dios permite pruebas en nuestra vida para fortalecernos. La vida es como un gimnasio. Tenemos que ir a hacer ejercicio para que se note, ¿verdad? Si no se nota. ¿Saben que yo puedo ir a todos los días al gimnasio, estacionarme afuera y quedarme en mi camionetita ahí por 1 hora y regresarme a la casa sin hacer nada? No me va a servir de nada, a menos que vaya adentro y me ponga a trabajar, ¿verdad? La vida así es también. Dios permite pruebas en nuestra vida para crecernos, fortalecernos en nuestra fe y luego también para darle las gracias y la honra cuando nos contesta nuestras oraciones, porque Dios contesta nuestras oraciones. El problema es que a veces no nos gusta lo que dice. Hay 3 maneras en que Dios contesta: sí, no y después. Espérate, tengo algo mejor para ti. Tengo algo mejor para ti. Y esas pruebas son las que nos forman, en que llegamos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Y no nos desanimemos, porque Dios todo lo tiene bajo su control. Dios todo lo tiene bajo su control. Déjenme decirles, la adversidad promueve el progreso del Evangelio.
Dios permitió a Pablo que sufriera. Todos los apóstoles, excepto por Juan, todos murieron muertes de mártires. Según la historia, a Juan lo quemaron en aceite y no murió. ¿Se imaginan cómo quedaría? Y no murió, el único que vivió hasta los 90 de su vida. Dios provee oportunidades para testificarles a otros. Produce valor en los creyentes. Cuando vemos que alguien está sufriendo y no se raja y sigue adelante, ¿saben qué? Eso nos da valor a nosotros para seguir adelante. Y es lo que Pablo hacía, era un ejemplo para los cristianos que estaban siendo perseguidos. ¿Recuerdan lo que dijo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Les preguntaba la semana pasada, ¿podemos nosotros decir eso? Imítenme de la manera en que soy. Si no, tenemos que hacer algunos cambios, porque debiéramos de poder decir, imítanme a mí como yo imito a Cristo. ¿Saben por qué? Porque mucha gente no va a la iglesia, pero sí trabajamos entre ellos, convivimos entre ellos, y ellos van a ver nuestro testimonio, y para muchos de ellos nosotros somos el único evangelio que ellos conocen y van a conocer, y nuestro ejemplo los puede alejar o los puede acercar a Cristo. Van a ver que cuando enfrentamos pruebas, en lugar de correr y de rajarnos y abandonar la carrera, seguimos adelante y decimos, si Dios lo permitió, Él tiene un propósito, a Él sea la gloria. Como dijo Job, Dios permitió que Satanás matara a todos sus hijos, 10. Le quemaron sus cosechas, sus animales se lo robaron, quedó sin nada. ¿Y qué dijo él? Dios dio y Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Dijo, aunque me mate, no lo voy a maldecir. Seguía adelante, era un ejemplo para todos los que lo conocían. Y nosotros de la misma manera podemos y debemos de ser un ejemplo para los que nos miran y nos rodean. ¿Saben qué es cosa curiosa? Yo lo he visto y lo he oído. Por ejemplo, hay un cristiano en una tienda, trabaja con otros compañeros y ellos no lo ignoran, saben que es cristiano, no lo invitan a sus fiestas porque pues, no va a ir o los va a hacer sentir incómodos por cómo ellos conviven. Pero cuando tienen un problema serio, ¿saben con quién van? Con el cristiano, para que ore por ellos. O sea, saben que la oración tiene poder y que el ser cristiano vale la pena, aunque no estén dispuestos ellos a vivir por Cristo, si quieren lo que Cristo ofrece y quieren una respuesta y quieren ayuda, y es cuando podemos nosotros enseñarles. ¿Recuerdan Daniel? Estamos estudiando el libro de Daniel los miércoles. A Daniel lo acusaron por orar a Dios 3 veces al día y por no adorar al rey. Lo echaron a la fosa con los leones y Dios lo salvó. Él impactó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, impactó a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, impactó a Ciro, impactó a Darío. ¿Por qué? Porque veían que era un hombre íntegro y buscaron de qué acusarlo y no encontraron nada, sino solamente en que adoraba a Dios y oraba 3 veces al día. ¿No sería maravilloso que nos acusaran de eso? Ah, qué hombre, qué mujer de Dios, cómo lo ama y cómo lo sirve y está dispuesto hasta dar su vida por no negarlo. Así debe de ser el valor que nos da de ver a otros cristianos que son valientes. Y también las pruebas causan crecimiento en nuestras vidas. Crecimiento en nuestras vidas. Y prueba el carácter y la fidelidad de nuestros amigos. Porque saben que muchas veces, ¿no se han fijado que los ricos tienen muchos amigos? Yo trabajaba en la última imprenta que trabajé en Guadalajara, tenía un patrón que tenía dinero. Y andaban 3 o 4 todo el tiempo con él. ¿Saben por qué? Porque les pagaban la comida y las borracheras. Y a mí me quería hacer que tomara. Y yo le decía, no, yo no tomo.
Y me decía, te pago el sueldo de una semana porque te tomes tanto así de este vaso de tequila. Y le dije, mi dignidad no está por venta. No lo hago. Y los otros, a mí démelo, jefe, yo me lo tomo. O sea, ustedes gorrones, les decía. Ustedes gorrones siempre andan siguiéndome para que les invite. Y a mí me daba lo del sueldo de una semana por tomarme un poco. Y le dije, no, mi dignidad no está por venta. Pero ¿saben qué? Cuando me vine, y él vino para acá y me rogaba que me regresara a Guadalajara y me hiciera cargo de su imprenta. Porque hasta sus familiares lo habían robado. Al final de cuentas se dio cuenta que este no se deja comprar, este no se vende. Necesito a alguien así que corra mi imprenta. Pero yo estaba acá, dije, no, gracias, búscate otro por allá. Pero en realidad nuestro testimonio puede acercar o alejar a los demás de Cristo. Y tenemos grandes ejemplos en la Biblia de los héroes de la Biblia. En el capítulo 11 de Hebreos está el salón de la fama de todos los cristianos valientes que murieron sirviendo a Dios y no lo negaron, aunque les costó la vida. Y así debemos de ser nosotros. Sigamos adelante. ¿Dónde me quedé? En el 8, gracias. Dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Dice, estarías dispuesto a morir por ustedes. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche y de día, para no ser gravosos o una carga a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Qué ejemplo de Pablo, ¿verdad? Qué ejemplo de Pablo. En 2 de Corintios 1:12 dice la Biblia, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra confianza. Dicen, esto nos gloriamos en el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más entre ustedes. Hemos sido un buen ejemplo a ustedes. Estamos dispuestos hasta dar nuestra vida por ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Que el pastor esté dispuesto a morir por sus ovejas. Regresemos al versículo 11, dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como un padre que es un buen padre que consuela y conforta a sus hijos. Versículo 12 dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que llamó a su reino, que os llamó a su reino y gloria. Dios los llamó con un propósito, hermanos, a servir a Dios con todo su corazón. En el capítulo 4, versículo 1 de Efesios dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Preso en el Señor, ¿se dan cuenta que él era un prisionero de Roma, del emperador Nerón en ese tiempo? Y Pablo dice, yo no soy prisionero de Nerón, yo soy prisionero de Jesús. Porque esta carta de Efesios la escribió desde la cárcel en Roma. Efesios, Colosenses y Filipenses y otra carta las escribió desde la prisión. Dijo, yo no soy prisionero del mundo, yo soy prisionero de Cristo. Y les pido que anden como es digno, como es digno. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Saben que este es el propósito de nuestra vida? Esto debe de ser el propósito, que andemos como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, compartiendo el Evangelio, sirviendo en el nombre del Señor. Sirviendo en el nombre del Señor. Versículo 13, regresamos a Tesalonicenses, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La Biblia fue escrita por hombres. Ellos fueron los instrumentos que Dios usó, pero el que la dictó, podríamos decir, el que la inspiró, fue el Espíritu Santo, fue Dios. Por eso es palabra de Dios, evangelio de Dios. Dios usó la personalidad de los escritores, y no es increíble que la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años, en 3 diferentes idiomas, en 3 diferentes continentes. La gran mayoría no se conocieron entre ellos. Sin embargo, todo lo que hay en la Biblia concuerda perfectamente con todos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Y Dios no tiene barreras, no da el tiempo, para Dios no existe. Él ve lo que sucedió hace 1000 años de la misma manera que ve lo que va a suceder en 1000 años. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Dios está en el presente constantemente, algo que no podemos comprender. Un día, tal vez cuando estemos en gloria, vamos a aprender muchas cosas allá. Pero mientras estamos aquí, vamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Versículo 14, como dice, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Recordemos, la iglesia en Tesalónica estaba en Grecia. Jerusalén está cientos de millas de distancia, y en ese tiempo no había los medios de transportación como ahora. Entonces solamente oían cómo estaban las iglesias cuando alguien venía y les contaba. Pero dice, las iglesias se parecen, porque todas están sirviendo y siguiendo a Cristo. Y eso es lo que dicen. Y vinieron a ser imitadores de las iglesias que estaban en Jerusalén. Versículo 15 dice, los cuales mataron, me brinqué el 14, la parte del 14 dice, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, en todas las iglesias fueron perseguidas. ¿Y saben cuál era el peor enemigo de las iglesias? Los judíos. Aunque ellos creían que los gentiles, Dios los había creado para hacer la leña, el combustible de los fuegos del infierno. Aún así no creían que Pablo les predicara el evangelio a los gentiles. Como dicen, el perro lo que no comen, no se lo comen y deja a otros que coman, ¿verdad? Así estaban ellos. No recibían el evangelio, pero tampoco querían que los judíos lo oyeran y se convirtieran. Versículo 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús. Claramente está hablando de los judíos. Y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Claro que no agradan a Dios. Están persiguiendo a los cristianos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así como ellos siempre, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Saben lo que sucedió? Roma, o sea, invadió todo Israel, era parte del Imperio Romano. ¿Y qué sucedió en el año 70? Destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y esparcieron a todos los judíos por todo el mundo. Le cambiaron hasta el nombre a la ciudad de Israel. Le pusieron Palestina, y a la capital, a Elia Capitolina. Le cambiaron hasta el nombre para que los judíos no pudieran decir que tenían su país. Los habían sacado y los habían expulsado de ahí.
porque no los querían ahí más. En 1 de Timoteo 1:12, no, 5:17, perdón. 1 Timoteo 5:17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo acusan a él que él está predicando el Evangelio por dinero. Y él dice: no, por eso trabajo. Para que no lo acusen de que él solamente está predicando por dinero. Y lamentablemente se ve mucho en nuestros días. Simplemente hay que ver televisión cristiana en la televisión y vemos cómo hay estafa de la gente. Pastores que tienen sus propios aviones, su colección de carros carísimos, mientras que las pobres viejitas les mandan parte del cheque de su seguro social que reciben cada mes. Están enriqueciendo a estos villanos, rateros, sinceramente lo que son. Y tienen sus grandes mansiones. Y por eso Pablo dice que mejor trabajaba día y noche para que no hablaran de él, aunque tenía derecho, como dice aquí en 1 de Timoteo, que tienen el derecho. Porque el buey que trilla tiene el derecho de comer de lo que está trillando, ¿verdad? Pero hay gente que no lo prueba, que no quiere que los pastores vivan de la iglesia. Estaba leyendo ayer precisamente de un pastor. Lo invitaron a ir a predicar a otra iglesia, a otro pueblo, y les preguntó pues qué es lo que le ofrecían, ¿verdad? Dijo: ¿tú cobras por predicar? Dijo: no cobro, pero me están pidiendo que vaya a una ciudad más de 100 millas de distancia y luego después tienen otra conferencia y quieren que vaya y lo haga todo gratis. Dijo: por lo menos páguenme para la gasolina. No, hazlo por amor. ¿Saben qué? Cuando va uno a la gasolinera, no le llenan el tanque a uno por amor. ¿Qué tal si voy y le digo a la gasolinera: por favor, la número 5 hasta que se llene? ¿Tu tarjeta de dinero? No, es por fe. Soy pastor, regálenme la gasolina. Me van a decir: sí, ¿y tu pan? ¿No quieres un pan también? ¿Con un cafecito? Pero es lo que algunos abusan, y por eso mucha gente pierde la fe. Pierde la fe en la gente. Por ejemplo, el pastor Cash Luna es un ratero, porque dice: si quieres un milagro, que la ofrenda sea grande. A la iglesia se va con dos cosas, y yo lo he oído en televisión. A la iglesia se va con dos cosas: una Biblia y una chequera. Eso dice. Dijo: y el que quiera un milagro, que le cueste. ¿Lo vemos en la Biblia? ¿Vemos a Pablo cobrándole a la gente por predicarle el Evangelio? No. Entonces dice: por eso van a darle cuentas a Dios. Versículo 17, ya para terminar. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Queremos verlos mejor. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Se dan cuenta que Satanás siempre está envuelto en perseguir? Es más, les he dicho antes, Satanás nunca falta a la iglesia, porque es donde hace su trabajo mejor, distrayendo, criticando, o por cualquier cosa, tratando de causar dudas y problemas en la iglesia. Versículo 19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ustedes son mi recompensa.
Verlos caminar con el Señor es mi premio, es mi alegría. Y para mí también lo es, hermanos. Me alegra cuando los veo aquí, cuando están aquí. Llena mi corazón de alegría. Oro por ustedes todos los días. Lo aprendí de Pablo. Lo aprendí de Pablo. Él oraba por las iglesias todos los días y los llevaba en su corazón. Ya para terminar quiero leernos. Ay, caramba. Una doxología. Ya empezamos con palabrotas. Filosofía. Doxología es una adoración a Dios, una alabanza a Dios. Y termina Judas, el medio hermano de Jesús, que escribió esta carta de Judas, en los versículos 24 y 25, porque solo es un capítulo del libro o la carta, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Me encanta esta. Y la última, la bendición de Aarón al pueblo judío. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. ¿Tenemos un canto más? Ok, vamos a cantarle al Señor.